Saquen sus Biblias. Gracias, Joey. Y si sigues Y hablando. ahorita cuento un dato y sal. Gracias, Joey, siempre está atenta. Mucha bendición su servicio. Nuestras Biblias, por favor, Colosenses. Ya decía yo, estaba muy tranquilo, muy mesurado el servicio. Solo faltaba más gente. Colosenses, que es lo que estábamos estudiando. La vida antigua y la vida nueva. Alguien que por favor pueda leer Colosenses, versículo 3, capítulo 3, disculpen, versículos 5 y 6. Sed morir, pues, lo terrenal, emoción, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gracias, Jesse. Todo lo anterior ya lo hemos visto. En cuanto al versículo 5, haced morir pues lo terrenal y toda esta lista que se menciona en cuanto al deseo, ya lo hemos visto que no es muy lejana ni muy distante. En el caso de esta iglesia, en Colosas, como bien dijo ayer el pastor, por cierto, una carta escrita en una iglesia va siempre en congregación y esta iglesia estaba cayendo muchos de los hermanos. Bueno, adivinaré en qué parte se queda. Bueno. ¿En qué parte se quedaron, hermanos? ¿Por qué yo también? Hermanos, después de que leyeron los versículos, creo ahí nomás ya. Sí, después que leyó Jesse. Después que leyó Jesse. Ya, ok, bueno. Buenas noches, hermanos. He hablado un buen tiempo, disculpen. Volvamos, ahora sí, les decía que el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ese versículo 6 en el original, en los manuscritos más antiguos, se queda solo en cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿no? Todo lo demás respecto a sobre los hijos de desobediencia se agregó en algún punto. Este versículo, como les decía, cuando uno revisa, hay una página que utilizamos bastante, al menos entiendo que yo lo utiliza, que es Logos Calogos, que no sé si el pastor también me lo ha enseñado, pero varias personas recomiendan el Logos Calogos, que es una página en la cual te muestra el texto en español, en la versión que leemos nosotros, Reina Valera de 960, y abajo te muestra el escrito original, en griego, en este caso en griego, y de hecho cuando uno le lee es desordenado, porque la forma en la que se expresaban es un poco confusa, y ese versículo se queda nada más en la ira de Dios. Y ahora les decía, vamos a llegar a cuanto a los hijos de desobediencia, pero este versículo empieza cosas por las cuales. ¿Qué cosas? Básicamente el versículo anterior, es bien sencillo ello, no hay mucho que ver ahí. Por todo ello, por todo esto que se menciona, viene la ira de Dios. En este caso, Pablo no está hablando de un hecho aislado, les decía, no está hablando de un pecado en específico, por ella viene la ira de Dios, no, por todo ello. ¿Y qué implicaba ese todo ello? Es que acá estamos hablando ya de prácticamente un estilo de vida del que tenían estas personas en cuanto a los pecados del deseo, en cuanto a la idolatría, a estas diosas, a Decibeles y Artemisa, en búsqueda de placer y satisfacción. Sus cultos tenían que ver también con las pasiones desordenadas. Era todo un estilo de vida en el que estaban cayendo esta iglesia, ¿no? No era, ups, pequé, ¿no? No era como que, uy, me equivoqué, fallé. No era ya una vida orientada hacia estos placeres. Y en función a ello viene la ira de Dios. Este término viene, me pareció interesante porque no está en futuro, está en presente indicativo, es decir, está viniendo la ira de Dios, ya está sucediendo. Y cuando lo escribieron, por cierto, ¿no? Y no es que haya cambiado tampoco, la ira de Dios viene, esta ira a la que se refiere como la ira de Dios no es lo que nosotros entendemos como ira, que nosotros entendemos por ira un,
una explosión emocional, ¿no? Un desborde de enojo, como ira, ¿no? Como se enojó tanto que se llenó de ira y explotó. La ira de Dios no es ello y es por la propia naturaleza de Dios. Eh, su ira o la ira a la que se refieren va más hacia la reacción de Dios justa y por su propia naturaleza ante el pecado. Es la reacción, llamémoslo, natural que va a tener Dios ante todo este pecado que se habla en el versículo 5. Y no solo ello, sino más adelante vamos a ver más todavía, pero específicamente este versículo 6 se refiere al 5, ¿no? Es la naturaleza de Dios contra el pecado. Eh, a diferencia nuestra, que nuestra naturaleza es pecaminosa y por el contrario tenemos que luchar para tomar esa postura contra el pecado, para ser firmes contra el pecado. Hay una lucha interna, hay una batalla personal y congregacional también, por cierto, todos en oración y apoyándonos. Pero en cuanto a Dios, no hay una lucha por ponerse en contra del pecado. Es Dios, no hay un ápice de mancha o de pecado, de oscuridad, ¿no? Es todo luz, es todo lo bueno que se puede entender. Ahora, ¿por qué agregaron los hijos de desobediencia? Cuando encuentro, por ejemplo, fue en Primera de Timoteo, estudiando con Bethel Primera de Timoteo, también agregaron una descripción a los requisitos de pastor. No, a los requisitos de diaconisa, me parece. Le agregaron una. No sé si era honesto o era espiritual, pero le agregaron una. ¿Y por qué se toman estas atribuciones al momento de traducir la Biblia? Uno diría, ya la Biblia ya está completa, ¿no? Si tú la traduces es traducir lo más fiel posible, y de hecho hoy por hoy hay versiones más actuales de la Reina Valera, que salió hace unos años, en la que es supuestamente la más fiel todavía, que es incluso, creeré yo, al lector común más difícil de entender a primera lectura. Y lo entiendo bastante bien. La Biblia no tendría necesariamente que leerse siempre a primera lectura, porque no siempre se va a entender a primera lectura, ¿no? Hay un estudio, hay una reflexión, una meditación. ¿Y por qué agregan estos? Es en búsqueda de armonización, lo cual de manera personal, eh, no, no, no creo que nadie me invite a traducir la Biblia, pero me sentiría muy corto en agregarle algo a la Biblia. Creo que cualquier persona nos sentiríamos cortos en decir, creo que la Biblia necesita armonizarse entre ella. Creo que la Biblia necesita concordancia. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Ya la tiene sin necesidad de que le agreguemos nada. Obviamente, lo que se agrega a la Biblia en cuanto a las traducciones ah, trata de mantener esta concordancia, esta armonización, no le cambia el significado. Por ejemplo, hijos de desobediencia, ¿por qué se agrega? Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 5 versículo 6. Hermano Renato, Pastor. mientras van buscando, en el versículo 5 ciertamente se le dice eso a la iglesia, no necesariamente porque se estaba cayendo en algo que para ellos era nuevo, creo yo, sino más bien que muchos de ellos quizás estaban saliendo de la idolatría y les estaba costando o no veían la necesidad, quizás la razón para cambiar y se les está diciendo, no, tienen que hacer morir esto. No, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, de hecho, y lo vamos a ver más adelante en el versículo 7, cuando le dice, ya dejaron esto, ya murieron a eso, ahora hay más, en lo cual Claro, deben ser transformados, ¿no? claro. Gracias, Pastor. Efesios capítulo 5 versículo 6. Alguien que por favor pueda leerlo, si es que lo tiene. Nadie. Nadie os engañe con palabras vanas, porque
Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya. Toda esa frase, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, es la misma que encontramos en Colosenses. Pero a diferencia de Colosenses, en Efesios sí está. En los manuscritos originales o los más antiguos, sí está toda la frase completa. ¿Por qué se habla de armonizar? No que la Biblia necesite concordancia, sino que muchos de ellos suponieron, pensaron que Pablo, no sé si se olvidó o omitió esa parte, porque se dice o se cree que en varias cartas, no solo en estas, supuestamente en otras cartas de Pablo, usaba esta frase Pablo en común. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces dijeron, si en las otras está, en esta agreguémosle. Igual en cuanto a Primera de Timoteo, en toda la lista de del diaconismo, me parece, y en Tito hay una lista. Entonces, ¿qué dijeron? Las dos son del mismo autor, bueno, las dos son parte de la Biblia, hay concordancia. ¿Cuál le falta a esta? Supongamos honesta. Listo, le falta honesta. Agreguemos honesta para que sea la misma lista en ambos libros. Igual han hecho acá, ¿no? Buscar un completar es como que yo cada vez que me toca dirigir, qué sé yo, la oración los domingos, yo siempre digo alguna petición o agradecimiento. Siempre, alguna petición o agradecimiento. Alguien más, supongamos que yo escribo una carta y les pongo, y mándame alguna petición y agradecimiento. Luego mando otra carta y digo, mándame alguna petición y lo dejo ahí. Ustedes van a decir, se le fue al hermano y agradecimiento que siempre lo usa. Entonces entiendo que esta agregada que le dan a Colosenses a este versículo va por ahí. Y me agrada traerles eso porque es parte del estudio y a donde uno llega. Ahora, ¿qué son los hijos de desobediencia? Pues básicamente son personas que viven en desobediencia y en rebeldía contra Dios. A eso se refiere como hijos de desobediencia. ¿Cambia algo todo lo que nos está enseñando estos versículos? No, no necesariamente, porque estamos hablando de personas que están haciendo morir lo terrenal y que han estado en idolatría, ¿no? Que han estado en desobediencia, en rebeldía contra Dios, adorando a otros dioses, saliendo de ello, quizá algunos todavía en ello, pero no es que necesariamente lo cambie todo este término de hijos de desobediencia. Versículo 7, dejando eso por ahí claro, vamos con el versículo 7, y que va a ser un poco bueno, el nudo en los últimos 10 minutos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. ¿No? Eh, como bien dijo el pastor, eran hermanos que estaban ya saliendo y les estaba costando ello. Y este versículo le dice, vosotros, también me pareció muy, muy interesante, en cuáles, nuevamente, lo del versículo 5, ¿no? Es inmediato ello. Es decir, ¿qué le dice Pablo a estos hermanos? En fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Prácticamente Pablo en este versículo les recuerda de dónde vienen. No se olviden dónde estaban. No se olviden en dónde vivían antes de lo que están viviendo hoy por hoy, ¿no? Lo que son hoy por hoy. Pablo les recuerda su vida pasada, su andar pasado. Hay un refrán que se utiliza, ¿no? Que la vaca no se olvide cuando fue ternero. Y Pablo les dice cosas en las cuales ustedes también anduvieron. Si bien es cierto, no son ajenos a toda esa lista, que probablemente suena muy mal, ya, ustedes no son ajenos a ello, anduvieron
en esas cosas. Eh, lo vi cuando lo leí, estuve meditando con una forma de aterrizarlos espiritualmente. Una forma de decir, ok, ok, ya salieron, están saliendo de ello, no se olviden que estuvieron en eso, ¿no? Muchos de nosotros, cuando superamos algo, cuando cambiamos, cuando hemos sido transformados, ya no somos algo, tenemos una tendencia a crecernos, tenemos una tendencia a mirar hacia abajo a aquel que sigue en él, solo porque nosotros ya no estamos en eso. Por ejemplo, yo tengo un tío que es muy, muy cercano, y yo, desde que ya soy un poco más consciente, yo me acuerdo de mi tío cada vez que en una reunión familiar, que les provocaba tomar una cerveza, algo, y alguien mandaba a comprar la cerveza y venía, mi tío renegaba, ya están tomando, ¿qué están comprando? Tómense una limonada, un jugo, el esto, el otro. Y yo en mi cabeza era como que, oye, mi tío tiene una postura, ha leído Colosenses, se tomó una postura en contra del pecado, ¿no? Enhorabuena. Y yo le pregunté, ¿qué mamá? Mi tío nunca ha tomado. Mi tío tomó más que todos. Y hasta lo que podría haber tomado, ¿no? Entonces, tomó todos. Y en mi cabeza era como que, ¿cuál es la autoridad moral para ello, ¿no? Para condenar en otros. Bueno, la autoridad moral que tenemos nosotros para condenar en otros no es ninguna. No tenemos ninguna. Y ellos mismos Pablo les dice, cosas en las cuales ustedes también anduvieron, ¿no? Les decía, nos pasa, ¿no? Vemos, esto va a una iglesia, vemos que alguien empieza a faltar a la iglesia, que alguien empieza a faltar a la iglesia, que no va una semana, va otra semana, no dice, oye, no he podido ir, esto. Y rápidamente muchos podemos decir, oye, qué mal este hermano, cómo está faltando, qué bárbaro, cómo faltan. Hace 3 semanas, hace 2 meses probablemente estábamos igual nosotros. Eh, o, o hay hermanos que se demoran en bautizarse, ¿no? O porque hay un proceso y el Señor lo están entendiendo. Es como que yo, que desde que asistí a la iglesia me arrepentí para bautizarme, me tomó creo que 5 años. Yo venga y les diga, oye, ¿cómo no se bautizan, no? Si el Señor los llama a bautizarse y a hacer bautizos, qué bárbaro. ¿Con qué autoridad? Y el humano es así. Cuando cruzamos la vereda, miramos mal al del frente. Y no estamos en una posición, y ojo, no me refiero, y la Biblia no habla de aprobar, de aplaudir, de motivar cosas incorrectas o desobediencias, o cualquiera de esta lista o cualquier de otra lista. No habla en aprobar, aplaudir o decir como que, bueno, está bien, pues, mi hermanito. Es un respetuoso, mi hermanito. No habla de ello, pero sí no estamos para condenar, no estamos para señalar. Y si algo hacemos respecto a alguna situación que conozcamos, oremos. Si en el Señor lo entendemos correcto, acerquémonos al hermano. Eh, no, no pensemos que no podemos caer en ello, no pensemos que no hemos estado en ello, no. Algo que me gusta respecto al cristianismo es que es muy opuesto a lo que enseña la sociedad, ¿no? Es muy opuesto, ¿no? La sociedad te enseña que tienes que ser el mejor, que tienes que ser el mejor en todo lo que haces. La Biblia nos enseña no eres mejor que nadie. O sea, no estás mejor que nadie. Y necesitamos ser transformados, y de hecho el versículo 8, y con eso vamos terminando, el versículo 8 nos da la introducción a otra lista. Les dice, pero ahora, es decir, ustedes vivieron en esas cosas, anduvieron en ello, están saliendo de ello, enhorabuena, no se crean más, no se crean listos, no se crean preparados, no se crean perfectos. Bien, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
eh, ya no andan en ello, bien por ello, amén. Ahora hay más en lo que necesitan ser transformados. Lo que básicamente le dice muy bien, ya no estás robando, ya no robas, amén. Ahora necesitas seguir trabajando en el Señor, ¿no? Ya no mientes, bien, ahora necesitas seguir trabajando en el Señor. Eh, si usted cree, o si en algún punto alguien cree uno mismo, si yo creo en algún momento que ya no necesito ser transformado por el Señor, que ya no necesito trabajar o que ya, ¿qué me va a cambiar el Señor? Supongo que estaré muerto, ¿no? Porque no hay forma. Siempre vamos a necesitar ser transformados por el Señor y cuando creamos que ya estamos, cuando pensemos que ya hemos alcanzado la espiritualidad y que hemos logrado ya la perfección, es probablemente cuando más necesitamos trabajar el Señor en nosotros. Orgullo, soberbia, ego. eh, no, no, no pensemos que porque ya soy una persona que reniega mucho, ¿no? Soy una persona que reniega todo el tiempo. Y porque me doy cuenta que en 6 meses ya no estoy renegando tanto, gracias al Señor, amén. Pero no pensemos que podemos descansar, ¿no? Dormir en nuestros laureles en cuanto a seguir permitiéndole al Señor transformarnos, ¿no? No pensemos que ya estamos, que se utilizó también ayer en el estudio, por cierto, del pastor en Efesios 4, que es, que- creería que es uno de mis fragmentos favoritos, 4 12 y 13, capítulo 4 versículos 12 y 13, ah, hablando en cuanto a la iglesia y en cuanto a las labores dentro de ella, al servicio, a la unidad en el espíritu, y hablando en todo ello, nos dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, para su servicio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta frase, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ese es el estándar. Ese es el estándar, ese es el momento en el que usted puede decir que ya no necesito ser transformada, ya no necesito ser transformado, porque ya llegué a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es la meta. Jesús es como deberíamos ser. Si el Señor nos transforma a ser más como Jesús, lo cual dista mucho de lo que somos nosotros. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Es Jesús. Definitivamente esto va a, a la iglesia, al cuerpo, al crecimiento, al conocimiento del Señor. Y no sé ustedes, hermanos, hermanas, pero yo no me siento ni muy nada cerca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Eh, y no solo no me siento cerca, sino siento que a veces hay días en los que me alejo más de esa imagen. Eh, Sigamos rindiéndonos al Señor, sigamos permitiéndole transformarnos, sigámosle, sigamos a los pies del Señor. Y que el Señor nos transforme y nos cambie como Él desee moldearnos. Y que si es por el Señor y conforme a su voluntad, nos acercará más a ser como Jesús.
es un día a día y así va a ser hasta el último de nuestros días. Ojalá haciendo morir cada aspecto que el Señor desea transformar en nosotros, ¿no? Quizá usted no siente eco en el versículo 5 en fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, quizá usted no siente eco en ello, pero definitivamente hay algo en lo que el Señor quiere transformar y que encontrará el eco en su palabra. Por eso es importante también leer la Biblia, conocerla, conocer al Señor, ah, porque si no, no sabemos qué está mal en nuestras vidas. No vamos a pensar que siempre estamos bien. Eso es lo que les traje el día de hoy, hermano. Juan Lomas, poetisa, está levantando la mano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Disculpe la tardanza. Hermano, Hermoso. mira, está hablando de Pablo, la carta a Éfeso, ¿sí o no? Ahora, vayan contigo a 2 Corintios 17, dice muy claramente, no, ahí dice, ¿no? En 2 Corintios 5 dice, no, te veo que será de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Cristo son hechas nuevas. Es cuando un cristiano, hermano, ya madurado en la fe, ya también bautizado también. Y está caminando, debemos de exhortarlo, ¿no? En amor, para que camine como Cristo Jesús te caminó también, ¿no? Pues dice muy claro, solo de 45 días dice, ¿no? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O si es un nuevo ser, ¿no? Es pues un nuevo Renato, un nuevo Juan, ¿no? Ujú. Y ya debemos exhortarlo en amor, primeramente, ¿no? Primeramente, si ha cometido un error, a exhortarlo en amor previamente, ¿no? Ok, Uno sí, o sí, dos, para que todos siempre han sido. entiendo. Sí, definitivamente, si vemos a un hermano en error, alguna hermana en error, si uno mismo está en error, en oración, en amor, definitivamente es acercarnos al hermano. Entiéndase qué errores vamos a cometer, uno o varios, o vamos a observar errores en otro, porque es parte de nuestra naturaleza hoy por hoy, pero sí, siempre vamos a poder en el Señor pasar de esos errores y ser transformados, porque lo cita el hermano Juan, ¿no? Nueva criatura somos, no somos, hemos nacido de nuevo en el Señor, ¿no? Ya el pecado no nos gobierna, ya el pecado no es autoridad en nuestras vidas. Para un hermano, Es disculpa, trato. el Dice, Señor. no, nadie está libre de pecar, ¿no? Todos somos luz en el mundo de pecar, de que Sí. hubo cualquier pecado así. Exacto, Nadie está libre nadie está también libre, hermano. de enojarse, ¿no? De caer en un pecado así. Cualquier cosa que hagamos, hermano, no está entrando en pecado ya. Eso también, hermano, va para toda la iglesia, o para mí también, ¿no? Yo también equiparo más que todo con las fuerzas armadas, hermano, ¿no? Y yo evito contacto también con ellos también, ¿no? Ya no juntarme con ellos, no en WhatsApp, sí, con ellos, no. A mí yo te eliminé, ¿no? De muchos grupos que yo tengo con ellos. No, Porque nada, y me lleva eso. está bien, hermano, lo que habíamos visto hace un par de semanas, ¿no? Tomar una postura en contra del pecado y lo que entendemos incorrecto en el Señor. Gracias, hermano Juan. ¿Alguien más que desee compartir algo en cuanto a lo que se ha visto el día de hoy? Sí, hermano, por favor. Ya. No confundirnos, tenerlo claro. Es, es una ayuda para todos los creyentes, que si bien es cierto somos nuevas criaturas, no por mérito propio. Esto es una obra perfecta de Dios y nos quita todo tipo de mancha y pecado ante Dios, para que con esa nueva naturaleza batallemos la antigua que está todavía en nuestros miembros. Mm. Precisamente a todas las iglesias el apóstol da mensajes como estos, porque es una realidad en todos los seres humanos. Hay algunas iglesias y hermanos que piensan que como ya somos nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ya no pecan, ya no pecan, ya no pecamos. Y por lo tanto solamente lo que se hace es faltas. No se reconoce ser pecadores.
ignorando o teniendo una mala percepción a qué se refiere ese versículo. Ese versículo en particular tiene exclusividad la obra que Dios hace cuando el creyente en un corazón arrepentido le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Dios lo limpia y nace para Dios. Pero nuestra carne sigue 100% intacta antes de haber tomado esa decisión. Ahora viene la batalla ya. Y eso es algo que debemos ser conscientes en eso. Sí, muchas veces pensamos que no pecamos, pero sí somos muy buenos para ver el pecado en otros. Y es parte de nuestra naturaleza, pero tengamos siempre cuidado de caer en ello y si hay alguna vida que observar, empecemos por la nuestra. ¿Alguien más con alguna opinión o algo que desee compartir? Yo haría una pregunta a lo que mencionó el hermano Miguel, y sé que lo que está diciendo no es lo que cree, sino mencionaste, hermano, de que algunos creyentes dicen que ya no pecan, sino simplemente faltan o cometen faltas. ¿Y cuál? ¿Se explican cuál es la diferencia? Sí, el pecado básicamente es hacer algo notorio y evidente de aquello que realizaban en su antigua vida, como por ejemplo lo que he mencionado, ¿no? Adulterio, etcétera, ¿no? Avaricia. Y una falta básicamente sería incomodarse con alguien, no ir a un culto, no participar en algo que la iglesia programó y ya, ese ya no es un pecado gravitacional como lo otro. Claro. Entonces eso es solamente una como una mentira piadosa. Sí, digamos. O sea. Okay. O sea que, sin embargo, por lo que dices, ellos definen qué es una falta, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya, ok, simplemente. Gracias. Bueno, igual, ambos son pecados, por cierto. Sí, porque la Biblia expresa que todo aquello que, a ver, el texto, ahorita lo tenía en mi mente y se me rompó a 60, hermano. Bueno, que todo aquello que es incorrecto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, ellos dicen que no congregar por alguna razón en particular. Muy bien. Dicen, bueno, eso no es pecado porque básicamente se presentó algo, alguien vino a la casa y ya no se le pudo dejar de atender a la persona y ya no fuimos al culto. Muy bien. Entonces, en razón a eso, ya no es pecado, es una falta y nada más ahí queda. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cualquier cosa que esté dentro de ese contexto, básicamente nosotros nos vamos a encontrar en pecado, sea de lo uno o sea de lo otro. Y lo único que nos quedaría es pedirle perdón a Dios por esa causa, ¿no? En ellos nos gusta Sí. librarnos de muchos perdones. Simplemente para tenerlo claro todos, en Primera de Juan también dice, ¿no? Capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y está hablando, creyentes está hablando, ¿no? De Juan, el apóstol. No seamos mentirosos, hermanos. Uh-huh. Nos dirigimos al Señor en oración, ya estamos unos minutos después.